Si me pueden corroborar el audio. Gracias César. Bueno, gracias Daniel. Gracias Didier. Pues de nuevo buenas noches a todos o buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a cerrar aquí el video para iniciar la clase. Y pues hoy va a ser básicamente la cuarta y última clase del curso de manipulación y preparación de datos. Durante las primeras 3 clases hemos venido viendo varios temas interesantes desde el punto de vista de cómo manipular los datos con algunos paquetes en R que vimos en la primera clase, que son bastante usados actualmente en cualquier proceso de minería de datos o machine learning, como eran los paquetes de TidyR y dplyr. Y las 2 clases anteriores, pues evidentemente nos enfocamos en una herramienta que creemos que todos deberían conocer, aunque sea en un nivel pues básico o intermedio, lo que es SQL como herramienta para poder interactuar con bases de datos. Y el día de hoy pues vamos a tratar de cerrar el tema y vamos a regresar un poquito a R y ver cómo utilizar algunas de las estructuras de R utilizando, por así decirlo, la sintaxis de SQL, o bien cómo podemos conectarnos a bases de datos directamente, que creo que fue una de las consultas que alguno tuvo en la primera clase. Igual si alguien tiene una consulta de lo que hemos venido platicando las primeras clases o sobre las tareas, pues por favor abren el micrófono o bien pues me escriben ahí por el chat. Por ahí también veo, hola Orlando, veo que ya si me escuchas bien, un saludo. Y entonces, bueno, vamos a iniciar la clase como tal. Un segundo para regresar aquí a la presentación. Ok. En la parte de administración de datos, que es, bueno, obviamente era un tema primordial del curso, queríamos resaltar algunas de las fases usuales que uno sigue cuando está haciendo esos procesos de minería de datos. Aquí en la presentación pues resalté algunas de las principales y como tareas bastante macro y enfocadas básicamente en las primeras iteraciones, por así decirlo, que es más enfocado en la parte de datos. Algunos lo llaman preparación de datos o la parte de data grounding o data engineering, ¿okay? Y lo que resalté fueron esas grandes áreas. Primero, pues uno parte de obviamente una lectura de información. Eso puede variar dependiendo de dónde están las bases de datos, de dónde están las fuentes de datos, evidentemente. Una vez que uno ha leído los datos, pero hay una identificación obviamente de las fuentes de datos, pues hay que empezar un poquito a conocer, ¿verdad? A conocer y explorar esos datos desde el punto de vista, por ejemplo, de calidad de la información, para ver cómo se distribuyen y demás. Entonces viene un poquito de data profiling y lo que hemos visto con dplyr y la parte del curso de visualización pues nos va a servir para eso también, para ver cómo se distribuyen los datos, por ejemplo. Una vez que uno ha hecho un asesoramiento, pero una revisión de los datos, puede ser que sea necesario alguna limpieza de los mismos y alguna estandarización o alguna estructuración distinta, ¿ok? Y eso es lo que viene acompañado de todo un proceso de preparación de datos, que fue lo que vimos tal vez un poquito más detalle con TidyR y dplyr. Y ya entrando un poquito al área más enfocada a la parte de creación de modelos, por así decirlo, o estrategias, donde hay que hacer una exploración un poco más detallada de las variables que se van a utilizar. Posiblemente van a haber tareas, por ejemplo, de generar nuevas variables o feature engineering, como se menciona algunas veces, o por ejemplo, reducir las variables, o etcétera, acompañado de un proceso de visualización que va de la mano, ¿no? Y finalmente es un proceso de modelado que justamente esto digamos, es un ciclo. Lo que hemos venido viendo durante varios programas, pero en varios cursos de profundidad, son distintas herramientas alrededor de esa parte, ¿no? Evidentemente ya ustedes saben la parte de lectura de información, por ejemplo, para leer archivos de texto, o ya sea con Read CSV o para leer tablas, que me permiten leer un poquito conjuntos de datos un poquito más grandes. Hoy vamos a ver otra forma como es conectar las bases de datos. Para profiling, pues hay varias formas, ¿no? Uno puede hacer también un análisis preliminar de los datos con STR para ver cómo se estructuran.
o hay paquetes específicos para hacer profiling. Para data cleansing, pues hay varias herramientas. Aquí resalté una que vamos a estar viendo que puedes utilizar para esta tarea, como es SQLDF. La parte de preparación, que ya vimos con un poquito más de detalle con dplyr y tidyr, y todo lo que viene ya de parte de modelación que ya ustedes pues han venido viendo en los distintos cursos. Y bueno, la parte de visualización con ggplot y lattice, de tal manera que hemos cubierto pues varias de las áreas de enfoque desde el punto de vista de preparación de datos, y en este curso pues hemos visto algunas herramientas adicionales. Y hoy puntualmente lo que vamos a ver es esa parte de RODBC, cómo conectamos a bases de datos, y también SQLDF para manipular data frames desde el punto de vista, o como si fueran, digamos, tablas de bases de datos, por así decirlo, o por medio de SQL, entre otras cosillas que vamos a ir viendo. ¿Okay? Entonces, entramos un poquito en detalle, y lo que vamos a empezar es acceder a bases de datos. Vamos a enfocarnos en R, y después también les menciono ahí cómo hacerlo desde Excel. Se puede hacer. Y bueno, de hecho ya un poquito lo vieron en la parte de MySQL. Entonces, en la primera parte, los objetivos de la clase, pues va a ser eso, ¿verdad? Extraer datos desde bases de datos y verlos directamente en R, y explorar los resultados de R en una base de datos. Para eso vamos a ver un poquito de otra herramienta de base de datos que está por ahí disponible, y eso es lo que les mencionaba, de cómo manipular estructuras de R, data frames, mediante SQL, como si fueran tablas de bases de datos. ¿Ok? También vamos a ver un poquito ahí cómo extraer datos desde bases de datos usando Excel. Eso lo vamos a ver muy rápidamente. Por aquí pues una recapitulación de R que ya ustedes pues conocen bastante, y voy a dar un ejemplo de cómo utilizar la parte de acceso a bases de datos utilizando unas herramientas que ya ustedes conocen, que están disponibles en el link, pero eso lo puse acá en la filmina, en la página de promedad.com. En la parte de herramientas, ahí están algunas herramientas que están disponibles para la redundancia, como el RStudio que ya conocen, y vamos a estar viendo también el Rail para hacer ciertas cosillas. Para que cómo instalar lo que ya ustedes conocen un poquito. Enfocémonos ya en detalle en la parte de cómo conectarnos a bases de datos directamente desde R. ¿Okay? Y en este caso puntual, lo que vamos a ver hoy es a bases de datos relacionales, ¿okay? Que ya ustedes conocen un poquito el concepto. Y la herramienta que vamos a estar utilizando para poder conectarnos a bases de datos desde R es esta interfaz que se conoce como ODBC, ¿okay? O viene de Open Database Connectivity, ¿okay? De inglés. Básicamente es un software, ¿verdad? Es una aplicación que permite eso, ¿verdad? Ser como un canal entre distintas aplicaciones y una base de datos. Entonces como que encapsula cierta lógica. Toda la complejidad que implica conectarse a una base de datos específica se encapsula, por así decirlo, en el ODBC. Y eso es lo que está un poquillo aquí en el diagrama, donde uno acá tiene distintos motores relacionales. Por ejemplo, acá está Oracle y Sybase. Y por medio de ODBC hay conectores o drivers específicos para esos motores, de tal manera que uno puede escribir o definir un ODBC, y desde la aplicación, esa que está acá, simplemente, por así decirlo, envía solicitudes en formato SQL, que luego se interpreta y se lo pasa al motor relacional con los formatos y la especificación requerida de ese motor. Entonces encapsula bastante la lógica y simplifica el acceso a bases de datos desde cualquier aplicación, y lo vamos a hacer igual con R. ¿Okay? Es una forma de hacerlo. ¿Okay? Hay otros conectores, pero es el que vamos a utilizar hoy. ¿Okay? Bueno, eso es un poquito lo que ya les mencioné, de lo que vamos a estar utilizando, el ODBC. Eso realmente es un estándar para el ODBC. Hay un montón de drivers o conectores para muchos, ¿cómo se llama? Motores de bases de datos, y la ventaja es que la mayoría de ellos pues soportan el SQL estándar. Entonces, de ventaja que ustedes envían, escriben un SQL,
se lo pasan a ese ODC y pues debería funcionar. Puntualmente para R, lo que vamos a estar utilizando es este paquete, ¿okay? Que se llama RODC o RODBC, y pues tiene que instalarlo, ¿okay? Tiene que instalarlo para poder utilizarlo. La ventaja de este paquete es que uno puede hacer uso del mismo de distintas formas. Uno, pues directamente desde la consola de R, ¿verdad? Desde RStudio, como bien lo vamos a ver, o de otras herramientas visuales como Redl. ¿Ok? Entonces, aquí quería mencionarles eso, cómo usarlo desde Redl. Ahorita vamos a hacer todo el proceso de crear un ODC y demás, pero primero voy a explicarles aquí un poquito y después vamos a ir a hacer el ejemplo. Que ya ustedes conocen esta aplicación que permite hacer ciertos modelos de minería, aplicando ciertos métodos, que ustedes los conocen, donde uno primero carga los datos y después empieza a hacer una exploración y ya puede aplicar algunos métodos y después evaluar el método. Esta opción de ODC, que usualmente no la hemos aplicado y es la que vamos a aplicar actualmente. Para los que no recuerdan, bueno, hay que instalar el Redl primero y pues uno lo ejecuta. Hay que cargar la biblioteca o el paquete y después lo ejecutamos. Y aquí está el sitio para descargarlo. Ahora, ¿cómo crea uno ese ODC que estaba especificado acá? Bueno, desde el punto de vista de usuario de Windows, si uno va al panel de control o control panel, en la parte de herramientas administrativas o Administrative Tools, va a haber una opción que dice Data Sources o fuentes de datos. Y va a venir esto que es ODC. Entonces, esta es la herramienta en Windows que uno utiliza para crear esos ODCs. Entonces pueden ir al panel de control, herramientas administrativas, o bien en Windows puede darle un search o un buscar, simplemente escriben ODBC y pues ahí va a aparecer la opción. Ok, ahora lo vamos a abrir. Cuando estamos utilizando esa opción, dependiendo del Windows que tengan y la arquitectura de sus máquinas, puede ser que tenga el ODBC para 32 o para 64 bits, dependiendo de la arquitectura. Y dependiendo de la instalación de R que hayan hecho, si es para 62 o para 64 bits, pues tienen que utilizar el ODBC, Data Sources respectivo. Y aquí uno va a poder crear bastantes ODBCs, todos los que uno quiera, básicamente. Ahorita vamos a hacer un detalle. Aquí lo que puse en la presentación como guía es cómo se ve ese Data Source. Bueno, aquí le cambiaron el nombre, no sé por qué en un lado aparece un nombre y otro en otro, pero bueno, es el Data Sources o DBC, en este caso el administrador, donde uno puede crear estos elementos que se llaman DCN, que realmente es lo que uno escribe, que se llama Data Source Name, que eso DCN viene de Data Source Name, ¿okay? Que es básicamente eso, que uno define un nombre a esa fuente de datos, y lo que uno tiene que especificar entre varias cosas es a cuál motor relacional se va a conectar y por ende cuál driver, y después que uno especifica el driver, dependiendo de cuál es el driver, por este caso, en el ejemplo que está, es un motor de base de datos de SQL Server 2012, hay que especificar entre varias cosas, usualmente pues cuál es el nombre evidentemente de ese DCN, cuál es el servidor donde se va a conectar, qué tipo de seguridad vamos a utilizar. En este caso, SQL Server da tanto seguridad integrada con Windows o bien administrada por SQL, y cuál base de datos se va a conectar, por ejemplo. ¿Okay? En caso para utilizar el ODC con Redl, lo que tienen que hacer es también igual cargar el paquete primero, la biblioteca, y después ejecutar la aplicación, ¿ok? Y es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, vamos a hacer este ejemplo para que vean cómo se hace, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es ir al panel de control, ¿ok? Entonces voy a abrir el panel de control, voy a pasarlo por aquí, para crear un ODC, ¿ok? Entonces aquí en la parte de seguridad y sistema,
van elementos administrativos. Y acá, en este caso, mi Windows tiene para 32 o para 64. Y en este caso, instalación es la de 64 bits. Y esa es la que tengo que utilizar. Entonces voy a hacer doble clic ahí. Esto me abrió una ventana en mi otro monitor. Voy a moverlo por acá. Y aquí, en esta parte, es donde vamos a crear ¿cómo se llama? El ODBC. Entonces, lo que tienen que hacer acá es, puedo usar esta parte que dice User DCN si van a usarlo únicamente para su máquina. Pueden crear un DCN para todo el sistema, ¿okay? Independientemente del usuario. En este caso va a ser uno del usuario. Y voy a crear un nuevo ODBC. Denme un segundo porque voy a conectarme al SQL, al MySQL. Tengo que ver cuál fue el password que había utilizado para el MySQL. Denme un segundito para acá. Entonces, bueno, vamos a crear un nuevo ODBC. Vamos a ver la opción que dice aquí agregar o add. Esto me abre el asistente en la otra ventana. Y acá, vean que esta lista de drivers, que dice select driver, es lo que yo tengo instalado en máquina. Entonces, en este caso, yo tengo tanto para MySQL, que es la que voy a utilizar, como para SQL Server. Entonces, voy a conectarme a MySQL, a la base de datos que hemos estado utilizando. Vale, un finish. Y esto cambia. Esto cambia según el driver. En este caso, esta es la ventana para el MySQL. ¿Okay? Entonces, acá, donde dice el DCN o Data Source Name, eso es abierto. Entonces, pueden poner, qué sé yo, por así, MySQL 1, eso va a ser el nombre del ODBC. Entonces acá ustedes ponen una descripción, conectarse a esto es una descripción, eso no importa. Okay. Acá esta parte es importante, dependiendo de donde hayan configurado el servidor, cuando lo instalaron, este es el puerto por default. Si han cambiado el puerto, tienen que cambiarlo acá. Y acá pueden poner el IP address de sus máquinas, o bien, si lo hicieron local, pueden poner localhost o el nombre de su máquina, si debería funcionar. Aquí el usuario, si hicieron un usuario, pues lo ponen ahí con el password. Si solo usaron un usuario de root o administrador, utilizan el root y obviamente tienen que poner el password que ustedes hayan definido. Y tienen que seleccionar la base de datos. Cuando hacen clic aquí, si todo esto está bien, aquí aparece la lista de base de datos. Entonces, en este caso, voy a utilizar esa que dice probabilidad, que son las datos que yo he creado. Hago un test para ver que funcione. Dice Connection Successful. Fue satisfactoria. Le dan clic OK y le dan OK. Y ven que ahora acá, en esta lista de drivers o DSN, más bien, aparece el MySQL 1. OK, y listo. Ya con eso, le dan OK y debería funcionar. OK, entonces el primer paso que tienen que hacer para conectarse a alguna base de datos. Tienen que hacerlo para tantas bases de datos quieran conectarse, ¿verdad? Lo que sigue es vamos a hacerlo desde Rail. Denme un segundo porque recién reinstalé esto. Creo que no tengo el Rail instalado. Voy a instalarlo primero. Estoy haciéndolo en mi RStudio. Ya les muestro la página, perdón, en la pantalla. Aquí mientras instalo la aplicación, bueno, el paquete, voy a moverme un poquito al MySQL. Okay.
voy a mostrarles el MySQL que tengo, ¿verdad? Que ya ustedes lo conocen. Y aquí yo he hecho una tabla que se llama, pero una base de datos que se llama Promidad. Y aquí cargué una tablilla de estudiantes. La tablilla de estudiantes es esa de que con notas en 5 materias. Que voy a hacerle un explorar para que lo vean. Ya la tengo cargada ahí. Y es la que voy a estar utilizando. ¿Ok? Entonces ahí tengo las tablillas. En esta tengo el nombre. En la tabla de estudiantes tengo el nombre y en la otra solo tengo unos números. ¿Ok? Esta tabla es la que voy a estar utilizando para el ejemplo puntual. Okay, ya esto casi termina de instalar. Entonces voy a regresar aquí a la presentación mientras hace su carga. Lo que voy a hacer es esto. En el ejemplo acá está dentro de la consola, pero voy a utilizar el RStudio, es lo mismo. Esto me va a abrir la aplicación como tal. Y lo primero que uno hace es en la parte de datos, escribir donde dice DCN, el nombre del DCN que ustedes definieron, le dan Enter, o sea, le dan Enter, ¿verdad? La tecla Enter. Y una vez que hacen eso, y acá donde dice tabla o table, debería aparecer toda la lista de tablas disponibles. Y eso es que ya pueden seleccionar lo que ustedes quieran y a partir de ahí pueden seguir como cualquier análisis que ustedes hayan hecho. Evidentemente, previo a hacer eso, tienen que seleccionar la opción que dice ODBC. ¿Okay? No spreadsheet, que es lo que usábamos usualmente, ¿no? Entonces, una vez que hacen eso, ya pueden hacer cualquier análisis y es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacerlo, de hecho, varias formas. Por medio del Gradle y por medio de la consola directa. Entonces creo que ya esto se terminó de instalar. Ok, perfecto. Ya terminó de instalar esto. Y voy a cargar. Voy a cargar esto. Un segundo. Que voy a hacer esas dos cosas simultáneamente. Acá lo que tengo en pantalla también es cómo hacer lo mismo que voy a utilizar en Gradle, pero usando código. ¿Okay? Los pasos son básicamente los mismos. Primero hay que cargar el paquete o la biblioteca de RDBC. Lo que sigue es crear una conexión con ODBC Connect y el nombre del DCN, y después uno especifica por medio de SQL Query la consulta que ustedes quieren ejecutar. ¿Okay? Y eso es con SQL normal. Y pues, y listo, después pueden hacer la conexión para terminarlo. Y eso lo vamos a hacer también. Creo que ya eso está cargando. Dame un segundo, por aquí tengo una consulta. Ok, por aquí tengo una consulta que dice que no se quedó claro dónde se indicaba la base de datos a usar. En el caso de MySQL, una consulta que no sé decir, es un buen punto. Cuando hice el DCN, voy a regresar acá un segundo. Al panel de control. Voy a abrirlo acá, un segundo. Creo que era este, ¿no? Voy a darle en configurar. Y acá donde dice database, yo especifiqué que la base de datos. Entonces ahí se especifica la base de datos, Didier. Donde dice database. ¿Ok? Entonces ahí usted selecciona la que quiera, de las que estén cargadas en este servidor. Ok, entonces voy a regresar acá, buena pregunta. Voy a regresar al R. Voy a moverlo por acá. Ok, entonces lo que voy a hacer es cargar el RODC. Ok, voy a cargarlo primero. Ok, y después voy a cargar el Gradle. Ok, y después voy a ejecutarlo. Y esto voy a mover eso para acá porque me lo abrí en otra ventana. Y ahora voy a moverlo. ¿Qué pasa? ¿Qué se me hizo? ¿Dónde está? Aquí está. Un segundo. Sí queda claro lo de la base de datos ahí, Didier. Supongo que esa era la consulta. O sea, esto es grande. Ok, entonces aquí estoy en la herramienta que ya ustedes conocen. Y lo primero que tienen que seleccionar es ODBC. Okay. ¿Dónde está el ODBC? Okay. Y acá voy a poner creo que era MySQL 1 y le dan Enter. Okay. Entonces cuando le dan Enter, vean que ya cambió esto acá
Y aquí debería aparecer las dos tablas que estaban, estudiantes y de estudiantes. Entonces seleccionan estudiantes y le dan a ejecutar, que ustedes conocen. Y aquí aparecen todas las variables. En este caso todos aparecen donde tiene un ruido. O sea, él tiene una consulta. Ok. Son variables que ya ustedes conocen. Y aquí pues pueden hacer alguna exploración de los datos, ¿no? Pueden, no sé, hacer un análisis de correlaciones o simplemente hacer una exploración. Pueden describir la información, cómo están distribuidos. Ok. Vamos a hacer un análisis de clusters rápidamente con k-means. Casi vamos a ejecutar. Aquí vamos a ver, aquí tengo que hacer un cambio, es que me aparecen otras ventanas. Voy a ejecutar acá para que ajuste este cambio. Y vamos a hacer una exploración. Ok, ahora sí está funcionando. Y bueno, ya aparecen ya algunas descripciones. Acá están los mínimos, máximos. Una descripción del data frame, en este caso, o el dataset, es que es básicamente una tabla. Bueno, ya no voy a repetir los análisis que ya ustedes conocen cómo hacerlos, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver, qué sé yo, dos clústeres acá. Pusieron dos clústeres. Pero bueno, ya ahí lo pueden ver. Ok. Por aquí tengo una consulta, dice que dónde están guardadas las bases de datos. Bueno, las bases de datos nuestros están aquí, ¿verdad? En el MySQL, ¿verdad? En el MySQL, donde están las bases de datos, ¿verdad? Aquí es el motor relacional, en este caso es el MySQL. Si ustedes tuvieran otro, pues pueden usar un SQL Server, un Oracle, lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí es donde están guardadas las bases de datos, tienen que estar guardadas en algún motor relacional, ¿ok? Que fue la que nos conectamos. Ese fue el que nos conectamos. No sé si queda claro eso, Didier. Ok, con gusto. Bueno, entonces, como ven, quería ejemplificar rápidamente esto. Es súper sencillo, ¿verdad? Entonces ya ustedes no tienen que estar creando archivos, ¿verdad? Como acá en esta parte que dice file. Si tienen toda una base de datos, pues simplemente crean un ODBC. Y si tienen n tablas, ¿verdad? Múltiples tablas, pues para el análisis correspondiente, pues seleccionan únicamente la tabla que ustedes tienen creada y ya, ¿no? Por ejemplo, es usual cuando uno está haciendo este tipo de análisis, casi ya tienen múltiples fuentes de datos, y empieza a hacer procesos de nuevo de exploración, limpieza, puede ser que tenga que agregar algunos datos, y al final lo que uno termina es con lo que se llama con un set de datos para análisis, o un analytical data set, o analytical data frame, como quieran llamarle, y ese es el que ustedes van a ser usado para el análisis, de tal manera que en sus bases de datos pueden tener todas esas tablas, junto con el ADS, o el analytical data set, y es el que utilizan para sus análisis. Entonces no tienen que estar creando archivos y archivos, ¿verdad? Lo cual a veces es un poco engorroso. Ok, entonces quería explicarles eso. Ahora, ¿cómo hacer eso? Todo esto desde código. Entonces se puede cerrar esta cosa. Y voy a regresar al RStudio. Y voy a hacer eso mismo. Para que vean cómo se hace desde código. Y bueno, acá lo tengo esto para que sea más fácil y no invertir demasiado tiempo. Entonces, vean. Bueno, eso fue lo que tuve que hacer porque no tenía instalado. Entonces fue lo que hice ahorita. Ok, entonces puedo hacer esto, si sea un poquito más grande. Perdón, ahí lo que hice fue hacer un zoom in y voy a hacer varios zoom in, ahí disculpen porque eso tarda un poquito el RStudio, para que sea un poco mejor. Ok, digamos ahí, si no se ve me avisan. Ok, entonces miren. Lo primero que tienen que hacer, bueno, si no tienen instalado el paquete, tienen que instalarlo, ¿verdad? El paquete de RDBC. Y lo primero que tienen que hacer es cargar el paquete o la biblioteca. Entonces, ejecutan el library para cargar el paquete. Y lo primero que tienen que hacer es, obviamente, establecer la conexión. Una de las funciones que está dentro de RDBC es esta, que se llama ODBC Connect. ¿Ok? ODBC Connect. Y lo que vienen acá es el nombre del ODBC o del DSN para que nos va a permitir conectar a nuestra base de datos y sacar la información. Entonces, en el ejemplo era, pusimos MySQL
1, creo. ¿Ok? Un segundo que por acá tengo una consulta sobre Mac. Sobre Mac, pues debería haber, no sé si se llama exactamente, bueno, obviamente no va a estar en panel de control, ¿verdad? Pero debería haber la opción JSON de poder crear un ODBC desde Mac. Debería estar esa opción, puedo revisarlo ahora para verificarlo, pero yo no soy un usuario de Mac, pero pues obviamente eso es genérico, o sea, no está suscrito a Windows, posiblemente tengan que utilizar un JDBC, pero es algo que podemos chequear. Pero a fin de cuentas como que la herramienta es equivalente. Buena pregunta. Bueno, entonces primero tengo que crear la conexión, voy a ejecutar esto, y ya cuando dice conexión, si yo exploro conexión nada más, pues aparece esto. ¿Cuál es el nombre del DCN? Si no se puede conectar, aquí posiblemente da algún error. ¿Ok? Sí, esto que estoy usando acá es lo que mencionaba, que estoy repitiendo, lo que utilizamos con Rattle o Rattle. Lo estoy usando desde el Studio, ¿verdad? Entonces estoy haciendo los mismos pasos. Obviamente en el Rattle era visual, y acá lo que estoy haciendo es a punto de código, ¿verdad? Que es más versátil. Y este MySQL1, ese es el nombre del ODS que acabamos de crear. ¿Ok? Es lo mismo que estamos utilizando. Porque esto da más versatilidad en el código. Entonces pueden crear múltiples conexiones. Es una consulta que nos hacía decidir por ahí. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí la conexión creada, y después lo que sigue es simplemente ya ejecutar la consulta que yo quiero. Por ejemplo, en este caso voy a ejecutar lo mismo, ¿verdad? Voy a seleccionar todos los datos de la tabla de estudiantes. Recuerden que acá, en este caso yo sé que es una tabla pequeña, pocas columnas, pocos registros, entonces estoy usando lo del select disco que ya mencionamos, pero hay que tener cuidado. ¿Cómo ejecuto una consulta? Simplemente utilizando la función que dice SQL Query o SQL Query, yo especifico primero cuál es la conexión que voy a utilizar para conectarme, y después el SQL, la consulta SQL que yo quiero ejecutar. Entonces yo ejecuto esto, voy a darle a ejecutar y listo, ¿verdad? Si hay un error ahí aparece, y si no, pues simplemente hay un mensaje, no hay mensajes. Voy a explorar consulta, voy a hacer clic en consulta, y vean que aquí está la tabla, tal y como esperamos, con todos los estudiantes y las notas. ¿Ok? Una parte importante es que usualmente después de que hacen esto, que hagan una conexión, siempre la cierren para que la conexión no quede abierta y hay problemas de acceso a la base de datos. ¿Ok? Como una práctica de bases de datos. Entonces voy a cerrar la conexión. ¿Ok? Ok, voy a cerrar la conexión, entonces voy a hacer varias cosas. Cierro la conexión. ¿Ok? Entonces ya está la conexión cerrada. Si yo exploro este objeto conexión, ve que aparecen las mismas etiquetas. Si yo ejecuto consulta, que son los datos, aquí aparecen todos los datos, pero si yo trato de ejecutar de nuevo esta consulta, ¿ok? Vean que dice que el primer argumento no es una conexión abierta, porque yo ya la cerré, ¿ok? Entonces el comando no se ejecuta, ¿ok? Y consulta pues sigue con los datos. Y ya esto es un data frame, ¿verdad? Ya esto es un data frame normal, ¿ok? Un data frame normal y corriente. Lo que voy a hacer acá es un ejemplito nada más sencillo de cómo calcular la correlación entre esos variables o columnas del data frame. Crear un nuevo data frame, y ese data frame yo lo quiero guardar en la base de datos, para que vean cómo también guardar datos desde R a una base de datos, lo cual es muy útil. No guardarlos únicamente en R, sino en una base de datos. Entonces vean, aquí tengo mi objeto correlación, perdón, mi objeto consulta. Voy a calcular la correlación, excluyendo, ¿cómo se llama? Algunas columnas. Entonces ya lo tiré acá, voy a ver la correlación porque está por acá. Entonces aquí está la correlación de esa materia, lo que se puede excluir, ¿dónde está consulta? Estamos por ver aquí. Lo que se fue a excluir fue matemáticas, ¿verdad? Mantuve ciencias, español, historia y física. Bueno, y la primera columna que eran las etiquetas, evidentemente. ¿Ok? Entonces aquí tengo la correlación. Me interesa únicamente
Para ahora el ejemplo de insertar los datos de nuevo en la base de datos, voy a crear un subconjunto de la tabla original. Entonces, esto es un subconjunto de la tabla original simplemente para ejemplo. ¿Ok? Entonces, voy a ejecutar aquí datos. Entonces, aquí vamos a ver datos. Entonces, únicamente voy a mantener estos registros. Matemáticas, ciencias y español. Y en vez de los nombres de los estudiantes, estoy poniendo aquí unos... ¿cómo se llama? Las posiciones como tal, ¿verdad? Las posiciones como tal de esos estudiantes. Y voy a convertir esto en data frame para poderlo almacenar. Entonces aquí tengo mi data frame que evidentemente se ve igual. Y ven que ahora lo que voy a utilizar es otro comando para llevarme los datos a la base de datos. ¿Okay? Entonces vean, tengo que abrir de nuevo la conexión porque yo la había cerrado. Entonces voy a poner esa conexión ahí. Entonces voy a abrir de nuevo la conexión. ¿Ok? Y ven que ahora la consulta, o muy bien, la función que voy a utilizar en vez de SQL Query es un SQL Save. Entonces con SQL Save yo especifico cuál es la conexión que voy a utilizar, dónde está guardado mis datos, y después los parámetros para crear esa tabla, la nueva tabla. Entonces voy a, por ejemplo, poner aquí, qué sé yo, T estudiantes muestra o subconjunto. Voy a especificar que la primera columna tiene los nombres de las... perdón, que la primera columna tiene los nombres de las columnas. Y este append que está acá, yo puedo poner en falso o en true. Si la tabla ya existe y ponen append igual true, básicamente lo que hace es agregar los datos al final de la tabla, y si no, los debería sobreescribir la tabla. ¿Okay? Entonces voy a ejecutar esto. Y esto lo que va a hacer es llevarme mis datos que están en el data frame que se llama DF y llevarlos al motor relacional. Voy a cerrar la conexión y ahora voy a mostrarles el MySQL. ¿Ok? Voy a ir al Workbench. ¿Ok? Voy a hacerle un refresh a esas tablas. ¿Ok? Y acá está T estudiantes muestra. Entonces voy a dar un select. Y aquí están efectivamente únicamente esos, ¿cómo se llama? Estos individuos para esas materias. Entonces ya ejemplificamos varias cosas, como leer desde bases de datos y cómo guardar en bases de datos. Esto es bastante útil, ¿verdad? Como lo que les decía, pues posiblemente ya cuando en la realidad, donde la información esté o venga de bases de datos, ustedes posiblemente toda la preparación de la información lo hacen ahí en una base de datos. Y pueden extraerla directamente desde R, ¿verdad? Utilizando RBDC, y los resultados de sus análisis o tablas intermedias o lo que quieran almacenar, lo almacenan, para la redundancia, de vuelta en la base de datos con SQL Save. ¿Ok? Entonces lo primero que quería mostrarles el día de hoy, de cómo extraer información de bases de datos y cómo almacenar información a bases de datos desde R. No sé si alguien tiene una consulta o comentario. Ok, en este caso en particular usamos MySQL como motor relacional, pero pueden utilizar otro, lo que ustedes tengan ahí. De hecho, ahora vamos a ver otro, un poquito más adelante. Voy a regresar a la presentación para continuar con lo que tenía aquí preparado. Ok, entonces ya lo vimos. Y bueno, eso fue lo que ya acabamos de hacer. Cómo explorarlo por ahí. Bueno, aquí puse un poquito más de ejemplos, pero ya ustedes conocen la herramienta. Y cómo enviar datos a bases de datos. Okay. Quería mostrarles otra herramienta bastante útil que puedan servirles para administrar sus datos en R en una base de datos. Entonces puede ser que ustedes no tengan o no quieran utilizar un motor relacional un poco más elaborado, como puede ser el MySQL, un SQL Server, un Teradata, Oracle o lo que sea, ¿verdad? Y hay unas herramientas que son bastante interesantes, como es esta, como es SQLite, que básicamente es eso, es una base de datos, ¿verdad? Pero tiene ciertas características. Primero, que lo que ustedes creen
SQLite puede ser invocado desde otras aplicaciones sin tener que hacer ninguna instalación. Entonces es bastante útil, porque ahora vamos a ver que es básicamente lo que crea es un archivo. Eso implica que uno no tenga que administrar ningún servidor, ¿ok? Lo que mencionaba, los datos se almacenan en un archivo que es multiplataforma. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden guardarlo en Windows y llevárselo a Linux o a Mac o viceversa. Y les va a funcionar. Es de uso público y realmente pues puede almacenar grandes volúmenes de datos. Entonces digamos que es una solución que puede manejar información de gran envergadura. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo usarlo desde R. De hecho van a ver que es bastante fácil. Algunos paquetes que van a necesitar para poder utilizar el SQLite es estas funciones para bases de datos que están en el paquete de DBI o DBI. Obviamente el paquete por sí mismo de R SQLite. Hay un paquete adicional que es estas funciones extendidas que pueden utilizarlo. Y ese SQLF vamos a utilizarlo, pero vamos a hacer un ejemplo más adelante. Entonces, ¿cómo usar este paquete? Entonces aquí tengo algunas funciones claves y ahorita vamos a ir a ver en detalle un ejemplo. Con este paquete SQLite ustedes pueden hacer básicamente cualquier operación que se pueda imaginar desde el punto de vista de interacción con una base de datos, como si fuera un motor relacional. ¿Y eso qué es? Primero, ustedes pueden conectarse y crear nuevas estructuras o nuevas bases de datos. Pueden crear o insertar datos en una tabla con ese send query. Pueden escribir una tabla completa con este que dice write table. Pueden importar o leer datos de una base de datos con read table. Y también pueden ejecutar consultas específicas, como hemos visto con SQL Query para ODBC, con este que se llama DB Get Query, y finalmente pueden cerrar la conexión. Entonces, es básicamente lo que uno necesita. Y vamos a ver algunas de ellas, o creo que casi todas ellas, como un ejemplo para que sea más fácil. Aquí está el ejemplo y voy a mencionarlo y después voy a ir al código para mostrárselos. Lo primero que hace uno es crear la base de datos o conectarse a la base de datos que uno quiere acceder. Entonces con dbconnect, que esto viene realmente no del paquete SQLite sino de DBI o DBI, con dbconnect ustedes especifican el motor que van a utilizar para conectarse, en este caso SQLite, y cuál es la base de datos a la cual van a conectarse, que en este caso es este archivo. Es un archivo. Ahora voy a mostrarles el archivo. Si la base de datos no existe, la crea, y si existe, pues se conecta. Y una vez que ustedes se conectan, pues lo demás es bastante sencillo. Realmente no es nada complicado. Si ustedes entienden de una manera, digamos, general cómo funcionan las bases de datos, que ya pues hemos venido viéndolo en las clases anteriores, y cómo hacer consultas de SQL. Entonces, por ejemplo, acá puse varios ejercicios o varios ejemplos para la redundancia de cómo crear una nueva tabla con send query, cómo insertar datos en esa tabla. Entonces vean que acá simplemente es el SQL que ya ustedes conocen, ya sea DDL o DML. Recuerden, para crear objetos con DDL o para manipular datos con DML. O pueden pueden almacenar una tabla o un archivo directamente en la base de datos. Y hay operaciones específicas, como por ejemplo para listar todas las tablas que están en la base de datos, listar todos los campos que están en una tabla. Pueden leer una tabla completa, o pueden leer o pueden ejecutar un query particular y se desconectan. Entonces, como ven, básicamente con esto pueden interactuar con la base de datos. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Voy a ir ¿cómo se llama? Voy a ir al RStudio. Entonces voy a ir aquí a mi script, que ya lo tengo. Entonces vean, esos son los dos paquetes o bibliotecas que tienen que cargar primero
para poder hacer uso del motor de SQLite y para poder hacer uso de ciertas funciones relacionadas con bases de datos como DBConnect. ¿Ok? Entonces, bueno, cargan eso. Lo que sigue es definir cuál es la base de datos a la cual quieren conectarse o bien quieren crear. ¿Ok? Entonces, voy a ir a esta carpeta para que vean ahí qué es lo que tengo. Entonces, voy a abrir un explorador. Denme un segundo para mostrarles esa carpeta que se llama dbtest. Y aquí están. Ok, entonces, por ejemplo, ahí están. Vean. Bueno, yo he hecho varias pruebas. Entonces, acá, por ejemplo, tengo la que me interesa, que es esta que se llama prueba SQLite. Es un archivo. Aquí está. Vean, es un archivo normal, ¿verdad? Windows. Que ustedes copian este archivo y se lo llevan a cualquier plataforma y les va a servir. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden abrirlo aquí con Notepad o cualquier editor de texto. Y les va a aparecer, un segundo porque esto me lo abrí en la otra pantalla. ¿Qué pasó aquí con esto? Segundo. Ok. Déjame por acá. Entonces vean, aquí está el formato del archivo de base de datos SQLite. Okay, entonces acá está el archivillo. En este caso pues ya hay datos, ¿verdad? Es un archivo binario con un formato específico ahí. Pero ese archivo se lo llevan a otra plataforma y tiene que fusionarlos. ¿Ok? Entonces, aquí cuando yo estoy presionando esto, ¿ok? Lo que estoy haciendo es creando una base de datos o bien conectarme a alguna de ellas. Voy a hacer un cambio aquí rápidamente. Voy a hacer un cambio aquí rápidamente. Voy a crear otro que se llama prueba. No, poner otro nombre. Voy a ponerle algo poco creativo, ponerle bola. ¿Ok? Voy a ponerle que DB2. Voy a ejecutar esto para que vean qué pasa. Voy a ejecutar esto. Aquí se ejecutó. Y voy a regresar ¿cómo se llama? Al explorador de Windows para que vean que ahí debería estar el otro archivo. Aquí está, ven. Hola, SQLite. Y evidentemente tiene 0. O sea, y no tiene un dato, lo acaba de crear. Si yo abro aquí en TextPad, pues no hay nada, ¿verdad? Pues está vacío. Ok, entonces con esto crean o se conectan a una base de datos. Voy a darle un... Bueno, no importa, voy a seguir... voy a usar ese mismo. Por aquí tengo varias consultas. Dice, ¿cómo se crea el archivo en ese formato? Bueno, ya aquí hicimos el ejemplo, ¿verdad? Aquí ya expliqué eso. Aquí simplemente con esto se crea el archivo. Y si fuera un CSV, por ejemplo... No, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo insertar un CSV en esto, ¿verdad? Pero un CSV es un archivo aparte, ¿verdad? Y es otro archivo. Entonces ya con eso se crea el archivo y ahora vamos a ver cómo cargar datos a esa base de datos. Entonces vean, voy a seguir trabajando sobre esta DB2. ¿Ok? Entonces si ustedes quieren listar las tablas que están en esa base de datos, pueden usar esta función que se llama dblistTables. Ok, lo ejecutan y como de esperar va a estar vacío, ¿verdad? Vean, no hay ninguna. ¿Por qué? No hay ninguna. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es crear la primera tabla, ¿ok? Y voy a utilizar este comando que se llama sendQuery. Entonces lo primero que recibe es la conexión que yo quiero utilizar y después es el SQL que yo quiero enviar al motor relacional. Y en este caso puntual, el SQL es un DDL, o sea, recuerden DDL era Data Definition Language, que puntualmente lo que hace es crear una tabla que se llama corazón, que tiene todos estos campos, ¿ok? En esa estructura. Entonces va a tener un campo que se llama SDP, que es de tipo número, flotante, uno que dice tabaco, tabaco, otro que dice LDL, adiposity, este que dice FAMHIST, type E, o type A, obesity, alcohol, age, y eso que dice CHD, ¿ok? Que es de tipo texto. Entonces, si yo que ejecuto esto, voy a ejecutar esto, acá pues hay algún mensaje, en este caso no pareciera que no hay ningún error, y vean, si yo ejecuto de nuevo esto, ¿ok? Este list table sobre esa misma conexión, ahora aparece una,
que dice corazón. ¿Ok? Dice corazón. No es un mensajillo en warning, básicamente porque no hay ningún dato en esa tabla. ¿Okay? Adicionalmente, de list tables hay otras funciones que puedo utilizar, como por ejemplo list fields, que viene de listar campos, que si yo utilizo esa conexión y utilizo la tabla que dice corazón, si ejecuto esto, pues van a aparecer la lista de los campos. ¿Okay? Aquí está SPF, tabaco, LDL, etc. ¿Okay? Entonces, cosas que puedo utilizar para explorar la estructura. Si ustedes ponen acá una tabla que no existe, como por ejemplo corazón 3, ¿ok? Entonces lo que dice es que no hay tabla con ese nombre, ¿ok? Entonces pues tiene algunos mensajes de error. Voy a utilizar otro comando, consent query, pero en vez de DDL voy a utilizar un DML, Data Manipulation Language, en este caso puntual un insert into, que ya ustedes conocen, sobre la tabla de conexión para insertar al menos un registro. Entonces voy a insertar esto. Voy a ejecutarlo. Entonces ya aquí se ejecutó. Y lo que voy a ejemplificar es otra función que me permite leer una tabla directamente desde el archivo de SQLite o SQLite, y una tabla completa, toda la tabla. Hay que tener cuidado con este comando porque lee toda la tabla. Si es una tabla gigante, puede que no tenga sentido y tengamos problemas de memoria. ¿Okay? Entonces voy a ejecutar esto para que vean lo que resulta. Entonces ya la leí y ven que aquí salida tiene una observación con 10 variables. ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que yo cargué, ¿verdad? Tengo una observación, esta, que tiene 10 variables, que es la cantidad de columnas de la tabla. Entonces yo muestro esta variable, esta data frame, pues eso es lo que tiene, ¿no? Lo que yo acabo de insertar. 160, 12, 573, etc. Es lo que tengo acá. 160, 12, 573. ¿Okay? Entonces vean qué fácil. Ya listé los campos, listé las tablas, pude crear nuevas tablas directamente en esa base de datos, puedo insertar registros en esa base de datos y puedo leer la tabla completa. ¿Okay? Puedo leer la tabla completa. Ahora la consulta que me decían por ahí de cómo almacenar un CSV, ¿verdad? Si entendí bien la consulta de Didier, cómo almacenar un CSV directamente en esa base de datos, pues se puede hacer. Entonces voy a cargar este archivo que tengo acá, dice ese heart o de corazón, y estos también lo conocen, que tenía información sobre algún indicador, creo que era del corazón, ¿verdad? Con ciertas variables que hicieron un ataque al corazón o algo así, creo que era el dataset, data frame, y eso es lo que quiero insertar por completo en mi base de datos, que yo sé que está vacía. Entonces bueno, voy a cargar ese archivo, ¿no? Aquí estoy cambiando el directorio de trabajo nomás para que me funcione. Y lo que voy a utilizar ahora es esta función que se llama writeTable, ¿ok? Para crear esa nueva tabla. ¿Okay? Entonces vean, voy a explicar aquí un poquito. Voy a utilizar la conexión que yo acabo de crear. Y es el nombre de la tabla que yo quiero crear. Voy a cambiarle, que así voy a ponerle acá T corazón completo. Así yo. ¿Ok? Y ven que dice value, porque donde dice value es el nombre del archivo que tiene los datos. ¿Ok? Entonces esto es como un read CSV, pero a la inversa, por así decirlo, ¿verdad? En este caso es un writeTable, que básicamente va a leer un archivo por completo y lo va a meter en una tabla en una condición puntual. Y acá, bueno, hay que especificar ciertas cosas, ¿verdad? Como si fuera un read CSV, por ejemplo, cómo están separadas las columnas, en este caso por punto y comas, si la primera columna tiene el encabezado o no, perdón, si tiene la primera columna tiene decir los nombres de los individuos o no, y si tiene un encabezado en la tabla. En este caso sí tiene un encabezado. Yo voy a ejecutar esto. Voy a ejecutarlo. Entonces ya es muy rápido. ¿Okay? Es un archivo pequeño. Y ahora la cosa es leer toda la tabla. ¿Okay? Entonces si yo ejecuto esto, bueno, primero que nada voy a cambiar la conexión acá. Bueno, si yo ejecuto esto así como está, lo primero que va a decir es que la conexión, bueno, en este caso DF no existe porque yo no lo abrí. ¿Okay? Ahora si ejecuto esto así como está, me dice que no hay tabla de ese corazón porque la puse fue esa, de corazón completo. ¿Okay? Entonces voy a ejecutar esto. Y aquí ahora en salida, en vez de una observación que había, ahora están todas las 462 observaciones, que si ustedes van aquí al archivo de texto y bajan hasta acá,
ven que hay 462. Bueno, la primera es el encabezado, ¿verdad? Por eso hay 463 líneas, pero hay 462 observaciones. Entonces, vamos a ver aquí donde dice salida. Y vean que ahora están aquí todos los datos. Entonces, así se lee un archivo CSV y se inserta directamente en la base de datos. ¿Ok? Ustedes pueden hacer ya consultas específicas, ¿verdad? Como en este caso yo voy a ejemplificarlo con esta consulta donde únicamente voy a seleccionar aquellos registros donde se cumple esta condición, ¿ok? Y para eso no utilizo un send query, sino un get query, ¿okay? Un get query. Ahora ejecutemos esto y ven que en vez de 462 observaciones, lo que hay son 270 observaciones, donde todas las observaciones o registros de esa tabla data frame tienen donde dice FAMHIST, esto que dice absent. ¿Ok? Entonces, es una SQL normal que ustedes pues conocen, y aquí quería explicar únicamente cómo hacerlo. En ese caso es con getQuery. Un punto importante que también pueden utilizar, que también hay que tener cuidado, que ya vimos la vez pasada con el delete table, ustedes pueden eliminar una tabla por completo de la base de datos, simplemente con esta función que dice remove table. En este caso voy a eliminar aquella que únicamente tenía un registro, ¿ok? Voy a listar todas las tablas para que recuerden que había. Tengo corazón y tengo corazón completo. Voy a ahorrarme esta que dice corazón. Entonces acá cuando dice remove table, voy a ejecutar esto. Y bueno, ya, ¿verdad? Si lo ven de nuevo, lo que va a decir es que no hay tabla, ¿verdad? Porque ya me la borré. Y si ejecuto de nuevo la lista de tablas, únicamente va a estar de corazón completo. Y ya para finalizar, una parte importante es desconectarme. Entonces recuerden siempre desconectarse para que no queden guindando, como decimos, las conexiones. Y listo. Entonces, como ven, esta es una opción que ustedes tienen disponible con SQLite para simular, por así decirlo, bases de datos. Y es muy fácil de usar porque es un archivo que va a quedar en un location, en un path, ahí donde ustedes quieran, y pueden guardar las tablas ahí, pueden, como vemos, crear nuevas tablas, pueden borrar las tablas, pueden citar registros, pueden importar archivos en una tabla, y lo más importante, pueden hacer consultas sobre esa base de datos, ¿verdad? Entonces, esta es una opción que tienen disponibles. Por ejemplo, pueden hacerlo como una opción temporal, donde ustedes tengan ciertos data frames, los manejan ahí en este SQLite, y puede ser que el resultado final, qué sé yo, los guarden ya en una tabla final en un motor de base de datos más robusto como un SQL Server o un MySQL, ¿verdad? Entonces pueden hacer combinaciones de esas cosas. Pero es una opción interesante, y también para compartir información es bastante fácil, porque este archivo, como les digo, se los pueden llevar a otra plataforma. ¿Okay? Y no sé si eso responde a la consulta que tenías por ahí del CSV, y si alguien tiene alguna consulta adicional o comentario o pregunta. Por ahí veo que también nos acompañan bastantes compañeros y compañeras. Por ahí veo a Alan, César, Daniel, Didier, Jason, Jeremy, Luis, Marco, Milton, Nancy, Orlando, Pablo, Pamela y los demás de Promiato. Muchas gracias por su participación. Ok, entonces continuamos. Por aquí tengo una consulta de Alan. Vamos a ver. Si elaboras ahí la consulta, Alan. Este ODC Connect, vamos a ver. Vamos acá, me hace una consulta sobre una función en particular que se llama ODC Connect Excel. Perdón, aquí me faltó una L. Entonces esto no va a estar. Ok, entonces aquí está. Voy a abrir acá la ayuda. Nada más lo mostré ahí, ¿verdad? La ayuda. Sí, ahí está. Ese es para conectarse a archivos de Excel directamente. Alan, aquí lo que hice fue para mostrarles, bueno, aquí un poquito fue lo que ya vimos con el ODFC Connect, que tiene un DCN. Bueno, aprovechemos esa consulta de Alan para explicarles un poquito el paquete en general, el de ODFC. Eso fue lo que ya vimos con ODFC Connect. Ustedes pueden
pues un poquito a veces más complicado, utilizar este que dice ODBC Driver Connect, donde usted no tiene que crear el DCN anteriormente, sino que especifican acá todas las opciones del driver y el servidor y demás, pero pues tienen que conocer un poquito acá la sintaxis, pero pueden hacerlo. Y también vienen en el paquete algunas funciones ya predefinidas, por ejemplo, para conectarse a Access, conectarse a Excel o a los archivos de Excel 2007 en adelante, que son los XLSX, o a DBase. Pero bueno, básicamente lo mismo, pero permite conectarse a esos archivos directamente, pues si tienen archivos ahí de Excel. No sé si tienes alguna consulta o era más un comentario, Alan. Gracias por el aporte. Ok, entonces regresamos a la presentación. Ok, entonces bueno, ya vimos eso. Y lo otro que quería mostrarles, que es bastante útil, es este paquete que se llama SQLDF. Y es bastante interesante. Y lo que permite es manipular data frames localmente, pero como si fueran tablas, por así decirlo. ¿Okay? Y por ende uno utiliza SQL, o sea, la sintaxis de SQL para manipular los data frames. Que a veces mucha gente está más a gusto, por así decirlo, utilizando SQL porque es más familiar que otros paquetes que tienen que aprender, como que es dplyr o tidyr. Y hecho en la tarea tienen que hacer consultas tanto con dplyr y tidyr y con SQLDF para que vean las diferencias. Entonces, este SQLDF es eso, ¿verdad? Permite manipular data frames como si fueran tablas, por así decirlo, más bien utilizando SQL, y por default, realmente lo que está haciendo es apoyándose en un motor de SQLite, ¿okay? para almacenar la información, por así decirlo, y que sean como tablas, ¿ok? Entonces acá tengo un ejemplillo que quería mostrarles. Realmente es muy sencillo este paquete porque ya vimos varias cosas y por eso quería ponerlo al final como para ir amarrando los contenidos. Bueno, lo primero que tiene que ser instalar el paquete. Ahora lo vamos a ver en el RStudio. Cargar el paquete o la biblioteca o library, como quieran llamarlo. Y en este ejemplo en particular, lo que estoy haciendo es conectándome a la base de datos de orders que hemos venido utilizando en las clases anteriores. Y aquí obtuve todos los productos. Y ahora, vean que esta tabla, o el resultado de esta consulta, que va a la tabla de productos, lo almaceno localmente, ¿okay? En un data frame que se llama productos. Y va a cierro la conexión. Y ya con este data frame, ustedes pueden utilizar cosas del paquete básico de R, como el que yo como acá tengo, para filtrar únicamente aquellos productos que sean aviones. Pueden utilizar dplyr, que ya vimos, que es bastante natural. Por ejemplo, aquí está productos, voy a pegar un filtro donde la familia de productos sean aviones, o esta parte es lo que quiero resaltar, y amarramos todos los conceptos que hemos venido viendo hasta la fecha. Pueden utilizar SQL, ¿okay? Para seleccionar esto, o sea, para hacer esto, seleccionar los aviones únicamente de la tabla, perdón, de data frame de productos. Y vean que la consulta acá, qué interesante. Eso es una SQL normal, pero en vez del nombre de la tabla, ¿okay? En vez del nombre de la tabla, lo que ustedes utilicen es el nombre de una de las variables, en este caso un data frame que está en el ambiente de R. Y lo demás, pues eso es el SQL normal, eso es una columna de data frame y eso es un valor puntual. Entonces vean qué fácil hacerlo y les da la libertad. Si no quieren utilizar, en este caso, pues sería acceder a una posición particular de un data frame en R o usar dplyr, que para mí pues es bastante claro. Pueden utilizar SQL normal, ¿ok? Desde el punto de vista de rendimiento puede ser que evidentemente se enfrenten a diferencias, pero al menos está ahí la opción. Entonces quiero mostrárselos en el ¿cómo se llama? En el RStudio, para que vean qué sencillo es. Entonces, de nuevo, bueno, para este ejemplo particular voy a cargar todos sus paquetes, el SQLDF, el RDC y dplyr. Entonces vean que estamos amarrando un montón de conceptos que hemos venido viendo, tanto lo de dplyr que vimos en la primera clase,
lo de RODC y SQLDF de hoy, y obviamente el SQL que hemos visto las últimas 2 clases. Ok. Entonces ya cargué esos paquetes. Entonces yo ya tengo creado este ODBC, este SN, entonces voy a nada más ejecutarlo. Ok. Y acá lo que estoy haciendo, en el caso puntual del ejemplo, para no confundirlos, voy a quitar eso para no confundirlos. Ok. Es seleccionar todos los productos que están en la tabla de products. Ok, entonces voy a ejecutar esto y voy a cerrar la conexión. Y ven que ahora que dice productos, ok, productos, que es esta que está acá, están todos los productos. Entonces recuerden que eran todos los modelos a escala de distintos tipos de transportes, ¿verdad? Aquí están motocicletas, autos clásicos, camiones y buses, aquí está aviones, por ahí había trenes, aquí están barcos, etcétera, ¿ok? Y bueno, todas las variables que ustedes ya conocen, el precio de compra, el precio sugerido de venta, una descripción, cantidad en stock, etcétera. ¿Okay? Entonces, eso es un data frame local, ¿verdad? Es un data frame local en R. Y aquí está lo que yo les había dicho. Aquí tengo, por ejemplo, utilizando pues R normal, por decirlo, R básico. Vean que del data frame de productos voy a seleccionar todas las filas donde esto se cumpla y selecciono todas las columnas. Y ustedes conocen esto, ¿no? Entonces voy a ejecutarlo. Voy a hacer aquí donde dice ejecutar. Entonces, esto es simplemente una estructura del data frame que se llama aviones. Y hay únicamente ahora 12 observaciones. ¿Cuántos habían aquí productos? O sea, es muy grande. Eran 110 productos, pero únicamente hay 12 que son aviones. Y ya, ¿no? Entonces, aquí está el detalle. Voy a verlo aquí nada más para que vean cómo se muestra. Aquí está el producto, el nombre del producto, es aviones, etc. Ok, están todos, pero únicamente aviones. Okay. Ustedes pueden hacer lo mismo por medio de dplyr. Vean que fácil que estoy utilizando el data frame que dice productos y voy a aplicar un filtro sobre product line que sea aviones. Se ejecutan esto y como es de esperar, es el mismo resultado. Aquí está aviones D, es lo mismo exactamente que aviones. ¿Ok? Entonces entre este y este pues no hay nada de diferencia. Y finalmente lo que quería ejemplificarles es que ustedes pueden utilizar SQLDF para tratar, en este caso, este data frame productos como si fuera una tabla. ¿Ok? Entonces ven que está aquí el select asterisco de la tabla productos, que no es más que un data frame local, donde el product line sea igual a planes, que sea aviones. Entonces ustedes lo ejecutan. Y acá aviones S, pues es lo mismo, ¿verdad? Los resultados esperados, exactamente lo mismo. Y si ustedes hacen un struct o un str de eso, pues van a ver lo mismo, ¿ok? El mismo resultado. Entonces es súper sencillo. Ya cerré la conexión, yo no me acuerdo de cerrarla. Sí, está cerrada. Es súper sencillo, SQLDF, para usar SQL sobre data frames. Esta consulta es muy sencilla, pero como ustedes podrán imaginarse, ¿okay? Pueden hacer joins, múltiples tablas, pueden hacer group bys, pueden hacer order bys, todo. ¿Okay? Entonces pueden hacer consultas complejas utilizando SQLDF, lo mismo que se puede hacer con, por ejemplo, con dplyr. Ahora, ¿qué no usar? Pues va a depender un poquito del gusto de cada persona. Mucha gente está familiarizada con SQL, entonces por eso es que les gusta. Y algunas cosas de hecho son más fáciles de hacer, ¿verdad? Con SQL que con otras herramientas, y también tiene que considerar un poquito el rendimiento, la parte de performance de hacer una u otra enfoque, pero al menos está disponible. Entonces quería pues que lo tuvieran presente como herramienta que es bastante útil. ¿Okay? No sé si tienen alguna consulta antes de finalizar, algún comentario. Acá muy rápidamente quería explicarles, nada más voy a mostrarles el Excel, porque a veces nos hacen la consulta de cómo contar esas bases de datos desde Excel. Excel permite eso, entonces nada más voy a abrirles acá un Excel. ¿Dónde está acá? No voy a conectarme directamente, pero al menos voy a
vamos a mostrarles cuáles son las opciones. Acá donde dice, bueno, ver un nuevo shell, un nuevo archivo. Ok, un archivo blanco. Vacío, perdón. De nuevo, ya eso lo vimos la vez pasada. Si instalaron la parte de MySQL en la cejilla o en el tab de Data, tiene que estar habilitado el MySQL por Excel, en el que pueden ustedes importar o exportar datos. Pero lo que siempre nos consultaban algunos es de cómo llevar datos a Excel de distintas bases de datos, y en este caso es muy fácil. De nuevo, aquí en la opción que dice Data, ¿ok? Hay varias opciones en esta primera sección donde dice Get and Transform Data. Entonces van a poder extraer información de distintos tipos de motores. Por ejemplo, aquí dice Get Data. Si es de un archivo, pueden obtenerlo de otro Excel, o un archivo de texto, un XML, un archivo JSON. Están familiarizados con ese formato. ¿Okay? O puede ser de una base de datos, obviamente una base de datos de Microsoft, ¿verdad? Por ejemplo, un SQL Server, un Access o un Cubolab, un Analysis Services, o inclusive la parte de ¿dónde está la Azure? Aquí no está la Azure, está en otro lado. Bueno, aquí está la parte de conectarse, por ejemplo, a Facebook u otras fuentes de información, como por ejemplo puede ser algo web o ODBC, que fue lo que vimos. ¿Ok? Entonces es muy fácil. Acá ustedes especifican, qué sé yo, si puede ser una base de datos de SQL Server, hacer clic ahí y pareciera el wizard que vimos para ODBC, donde se instala, donde se especifica cuál es el nombre del servidor, cuál es la base de datos, cuál es la seguridad que se va a utilizar para acceder a esa información. Vamos a ver, aquí creo que se me abrió en otro lado. Tengo dos pantallas, a veces aparece uno al lado, otro lado. Mientras eso se carga, tengo una consulta donde vemos el nombre de la conexión. Supongo que se refería a la parte del SQL del MySQL. Es esta parte que está acá. Está el nombre de la conexión. ¿Okay? Es el nombre de la conexión, o bien agregan una nueva conexión acá. Denme un segundo para cerrar esto. Aquí es la ventanilla del SQL Server. Aquí tendrían que poner el servidor. Por ejemplo, acá está yo no lo tengo instalado en mi máquina, entonces no va a conectarse, pero aquí está ¿cómo se llama? El nombre del servidor, cuál es la base de datos sobre la cual quieren conectarse. ¿Ok? Voy a cerrar acá. La consulta que me hacía por ahí hablando, donde vemos el nombre de la conexión. Si te refieres al MySQL, por ejemplo, acá yo tengo ya creadas 2 conexiones que básicamente van a venir a base de datos, o pueden crear una nueva que acá donde dice New Connection. Se hacen clic ahí, que denme un segundo para borrarme para cerrar esto, porque creo que me va a dar un problema si está abierto. Aquí dice New Connection, hacen clic en New Connection, me lleva a cerrar el Workbench, pero tarda un ratito. A ver, New Connection, ok, y acá es lo mismo, ¿verdad? Entonces el nombre de la conexión, qué sé yo, ejemplo, ok, aquí está el hostname, el puerto, cuál es el password, que déjame un segundo para ver dónde lo tengo. Password, y el default esquema puede ser la base de datos default, por ejemplo una que se llama Promidat, que es el nombre de la base de datos, o ponerlo en blanco, y hacen test connection, y si todo está bien, tiene que ser satisfactorio. ¿Okay? Y con esto pues ya está la conexión, y aquí aparece esta que dice ejemplo. Listo, cerrar la consulta hablando. Así que aclarar eso, Orlando. Bueno, mientras podemos ir viendo la parte de la tarea, con gusto. Para ir finalizando, vamos a ir viendo la parte de la tarea, que ya está disponible en la aula virtual, y la aula virtual ya está activa para el día de hoy. Entonces, son creo que 2 secciones principales. Uno, a partir de los datos que ustedes han venido trabajando, datos propios, ¿okay? Entonces tienen que utilizar las herramientas que vemos el día de hoy, de RDBC para conectarse, y SQLDF para hacer los análisis a partir de los datos propios.
Esto únicamente lo tienen que hacer en un archivo de R, ¿verdad? Un archivo R, no a partir de la interfaz gráfica que vimos para la consulta que me decía por ahí Didier. Se utiliza únicamente código, ¿verdad? Únicamente código. Entonces pueden generar un archivo autorreproducible y después ahí generan el PDF, ¿verdad? Para la tarea. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, en la parte de los análisis, pues sean detallados, ¿verdad? Sean elaborados, no algo muy sencillo, que realmente no es un análisis. O sea, estoy esperando algo más detallado a partir de todos los cursos que hayan llevado, algo más elaborado desde el punto de vista de los análisis, ¿ok? Y la segunda parte es a partir de un archivo de datos que ya está disponible ahí, y lo que tienen que hacer es básicamente lo que hicimos hoy, ¿verdad? Por ejemplo, llevar esos datos a un SQLite, para lo cual tienen que crear primero la base de datos, tienen que importar ese archivo y tienen que dar respuesta a ¿cuántas preguntas? 1, 2, 3, 4 preguntas a partir de esos datos, ¿ok? Y utilizando puntualmente TypeDR, dplyr, SQLDF y otro paquete de su elección o R básico. Es decir, para cada pregunta, ¿okay? Para cada una de esas 4 preguntas, tienen que responderlas utilizando 3 variantes, que es lo que dice acá, 3 variantes. Tienen que responderla con SQLDF, ¿okay? Tienen que responderla con TypeDR y dplyr, y más, algo más, que algo más puede ser R básico, ¿okay? Como el ejemplo que vimos hoy, que lo resolvimos con 3 formas. Tenemos para cada pregunta resolverlo de 3 formas distintas, y las 3 formas distintas lo ponen ahí en el documento, evidentemente, ¿verdad? Un documento ahí autorreproducible, preferiblemente. Para que veas una consulta, que en MySQL me dice Orlando si es necesario hacer conexiones distintas dependiendo de los datos, o se puede hacer siempre la misma conexión. Sí, si te entiendo, es para acceder a MySQL directamente, por ejemplo, desde R. No puede manejar únicamente una conexión, ¿okay? Una única conexión, en el tanto los datos que ustedes tengan, ¿okay? Por ejemplo acá, estén en una sola tabla, perdón, en una sola base de datos. Si tiene información de distintas bases de datos, posiblemente van a tener que utilizar varias conexiones. Entonces pueden abrir varias conexiones a distintas bases de datos, pero después pueden mostrar todo lo que quieran, ¿verdad? Una vez que jalan los datos a R o crean sus propios data frames, los pueden mezclar. Pero solamente es una conexión por base de datos. No sé si queda claro eso, Orlando. Sí, para el caso de la tarea, entonces posiblemente van a necesitar, voy a abrir de nuevo aquí la tarea, posiblemente van a necesitar, ¿qué dice la tarea? Aquí está. Posiblemente esto va a ser una base de datos, y posiblemente esto va a ser otra base de datos con SQLite, ¿ok? Ok, entonces sí, usualmente son 2 conexiones. Por aquí me hace la consulta es cómo se trabajan 2 tablas de datos para la conexión. 2 tablas de datos para la conexión. Si teniendo bien la consulta, Didier, realmente, por ejemplo, acá, voy a hacer esto, voy a cargar de nuevo esto, ejecutar. Aunque tengo esta tabla, por ejemplo, que es productos, ok, y yo puedo tener otra tabla. Ahí, pues, realmente genero otro data frame, digamos, creo que se llamaba, que era productos y no recuerdo, creo que era orders, si no me recuerdo. Entonces, por ejemplo, que se llamaba orders, bueno, aquí el órdenes, ok. Entonces, usted puede ejecutar estas 2 consultas. Entonces, por ejemplo, acá está productos, ok, los 110 productos que teníamos, y órdenes, las 126 órdenes. Entonces, eso no importa, ¿verdad? Tantas tablas como quieras, puede manejarlas, eso no hay ningún problema, ¿verdad? No sé si era tu consulta, Didier. Ok, perfecto. No sé si alguien tiene más consultas o comentarios, dudas. Hoy vimos varias herramientas, ¿verdad? Pero en general creo que son fáciles de usar y pues hablamos varios conceptos que hemos venido viendo en el curso. Y esto de RDBC y de SQLite pues da la flexibilidad de que ustedes pueden mover datos directamente a bases de datos, ¿verdad?
in y out, y la parte de SQLDF, que es bastante interesante para manipular data frames como si fueran tablas de una base de datos por medio de SQL, lo cual es bastante versátil. Y pues básicamente eso es lo que les tenía por el día de hoy y por ende por el curso. Les agradezco de nuevo su presencia en las clases y sus comentarios o consultas que hacen la clase más interactiva. Muchas gracias por eso. Pues si no hay comentarios adicionales, pues eso sería todo por el día de hoy y por el curso. Muchas gracias a todos por su presencia y por sus comentarios en los foros. Los invito a que sigan ahí subiendo sus dudas, sus comentarios. Muchas gracias de nuevo por la participación en el curso, y cualquier duda o observación, pues ahí nos estamos hablando por medio del foro. Y pues cuanto antes empiecen esta parte de la tarea número 4. En el caso que tengan problemas puntualmente, a veces es con creando el ODBC, por lo demás no es tan complejo. ¿Okay? Y en la parte de la tarea, pues las preguntas puntuales, recuerden hacerlo usando las 3 variantes de SQLDF, dplyr y tidyr, y otra forma que quieran hacerlo. ¿Okay? Y de nuevo, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Que la pasen muy bien y nos vemos por medio del aula virtual y el foro. ¿Okay? Que la pasen muy bien. Chao.